Bueno, seguimos en las jornadas de A Todo Trigo, en la convocatoria de la Federación de Acopiadores, bueno, realmente importante porque tiene que ver con un cultivo que es sustancial seguramente en nuestro país y claro también aquí en la zona. Vamos a conversar con el señor Raúl Dente, que es casualmente de la Federación de Acopiadores, a ver un poquito cómo ha sido la organización de este evento. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Es difícil organizar esto, ¿no? La pucha. Mira, cuando estábamos diseñando y tomando la decisión de hacerlo o no hacerlo, teníamos opiniones encontradas, porque había unos que decían, mirá, el trigo es una calamidad, hay un gran desaliento, los productores no saben qué hacer, no se pueden vender, está intervenido, los precios internos colapsando respecto de los precios internacionales, no tiene ningún sentido hacer un esfuerzo, una opinión. En la otra corriente de opinión, nosotros estamos del año 2004 haciendo estos congresos para tratar de llevar un aliento a los productores, mejoramiento. Originariamente los hicimos pensando en aumentar la producción, la productividad, y después en las últimas reuniones lamentablemente tuvimos que ir a los sistemas de comercialización, la intervención de las autoridades, etcétera. Pero así que si estuvimos tanto tiempo jugados por el trigo, si hicimos dos congresos, uno lo denominamos Salvemos al Trigo y otro en defensa del trigo, en este año tenemos que dar una voz de aliento, y la voz de aliento es saber que sembramos con un gobierno, cosechamos con otro, y estamos seguros que aunque triunfe el Frente para la Victoria, tiene que haber cambios en las medidas de política destinadas al trigo, cambios favorables y que den una voz de aliento a los productores. Ese es el sentido de este A Todo Trigo. Afortunadamente la concurrencia nos acompañó, hasta la vista hay más de 1000 personas, no tengo el número exacto, pero más de 1000 personas seguros. Y bueno, una jornada para trabajar con el lema Apostemos al Trigo, que creo que es una apuesta que puede convertirse en muy interesante. Exactamente, bueno, yo he hablado recién con el señor Rivara y demás, y me comentaba casualmente que dentro de la línea oficialista también se habla, o por lo menos se está esbozando cambios en lo que hace a la política triguera, pero la incertidumbre existe y el productor no va a sembrar tanto trigo. Hay un sondeo donde se va a disminuir un 10% aproximadamente el área. Esas son las ideas hace un mes o 15 o 20 días que provienen de esa situación extremadamente desalentadora. Creo que después de este congreso, después de la difusión de una serie de elementos que se van a dar, podemos sembrar una opinión alentadora. Y hoy va a venir el ingeniero Macri acá a dar unas palabras. Tiene que haber compromiso de otras líneas políticas en el sentido de cuáles van a ser los lineamientos de política comercial, con especial énfasis en el caso del trigo. Además, lo que se hizo fue tan malo y tan burdo que peor que esto es imposible. Todo lo que se puede hacer en el futuro va a ser mejor de lo que se hizo antes. Así, mira, hay dos elementos. La gran protesta de los productores es porque no pueden vender el trigo y porque el trigo es un precio vil. Vil en el sentido de que está totalmente atrasado respecto de cualquier valor internacional. Y hay dos circunstancias por las cuales se atrasa el precio del trigo interno respecto al internacional. La primera son las famosas retenciones o derechos de exportación. Eso ya pone una caída del precio respecto del precio que hubiese existido de no haber habido retenciones. Y la segunda caída es el efecto de las restricciones cuantitativas o todas las medidas de intervención, otorgamiento de autorizaciones para exportación, ROEs, registro, etc. Eso produce otra caída adicional porque se suprime absolutamente la competencia que pudiera haber entre molinos y exportadores y entre firmas exportadoras entre ellas. De manera tal que las medidas peor no pueden ser. En 8 campañas le sacaron a los productores 9.600 millones que fueron mal distribuidos porque el 60% fue hacia sectores que no lo necesitan. En fin, fue una catástrofe verdaderamente sobre el trigo que inexorablemente va a tener que cambiar. Me arriesgo a decir, aunque gane el Frente de la Victoria, en la medida que Scioli sea candidato. Continuamos aquí en el Hotel Sheraton en la ciudad de Mar del Plata en las jornadas A Todo Trigo 2015, realmente una propuesta sumamente interesante del Centro de Acopiadores, y vamos a conversar con el señor Enrique Erice, que es el director de Novitas. Bueno, viendo un poquito a ver qué pasa con el trigo y cuál sería, a ver, ya lo vamos a preguntar a Enrique, las 3 o 4 o quizás 5, digamos, decisiones fundamentales que debería tomar un nuevo gobierno para que, bueno, se pueda sembrar más trigo aquí en la Argentina. Enrique, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, la pregunta no es fácil, pero la respuesta es muy contundente. Lo que tiene que hacer quien venga, primero, quien tome la posta de este gobierno,
es reconocer que las retenciones del trigo solamente representan el 0,1% de la recaudación tributaria total. Eso ya es, para empezar a discutir el tema, las retenciones de trigo no mueven el amperímetro de la recaudación tributaria. Segundo lugar, hay que explicarles y tienen que entender que defender la mesa de los argentinos con 6 millones de toneladas es un mito y es un error. Con 2 millones de toneladas comemos pan los 40 millones de argentinos. Con lo cual, ya con esas dos cuestiones, a alguien le tiene que cambiar la cabeza y darse cuenta que esta política triguera ha sido nefasta. Hemos bajado el área a niveles insostenibles, el área más baja de la historia, hemos vuelto 90 años para atrás, hemos perdido mercados como el de Brasil, como el de Bolivia en harina, como el de Perú. Digamos, el resultado de esta política ha sido nefasto. Y hay mucha gente de todo, sobre todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que ha sufrido esta política como nadie, porque no tiene alternativa. Así que cualquiera que venga, yo tengo mucha esperanza en que los que estamos en esto podamos convencer a quienes vienen a tomar la posta de este gobierno a que tomen esas medidas que además van a tener que ser acompañadas inevitablemente por un ajuste cambiario, más tarde o más temprano. Ese es un poco, Enrique, digamos, el talón de Aquiles de toda esta cuestión que tiene que ver con la comercialización de granos. Digo porque si se vende el trigo a $150 y el dólar a 8 pesos tampoco da la cuenta. Sí, pero es una combinación de cosas. O sea, yo creo que bajando un poco las retenciones, liberando los ROEs y devaluando, si se dan las tres cosas, bueno, aleluya, vamos a tener un trigo que va a valer 2.500 pesos en marzo en el que viene, que no es poca cosa, es casi 3 veces lo que vale hoy. Ahora, apostar a un trigo de 1.500, 1.800 pesos para fin de año, con un poco de cada una de las cosas llegamos. Así que yo creo que la devaluación va a ser inevitable, la quita de retenciones, si no es total, será parcial, pero va a ser inevitable. Y en la modificación de la política de los ROEs, de la política de derecho de exportación, de licencia de exportación, también va a ser inevitable. Así que tenemos que ser conscientes de que estamos frente a un cambio en la política triguera. Y como yo digo, no es un año para caprichosos o para, digamos, hay que apostar al trigo. Yo sembraría trigo. La única alternativa es evaluarlo contra la cebada, pero eso de decir no voy a sembrar trigo porque este año me fue mal, es un error. Cada año es un partido distinto. Le quiero hacer una última pregunta, señor Permite, Enrique. Haciendo un ejercicio así un poco hipotético y tomando los candidatos potenciales o posibles a tomar la posta después del 10 de diciembre, ¿cómo calificaría usted a cada uno de acuerdo a las medidas que usted considera que se pueda tomar? No es fácil, pero bueno, creo que hoy va a estar presente la gente del PRO, creo que va a estar Macri. Macri ya se ha expresado a favor de la quita de retenciones para el trigo, la anulación de la resolución 543, que es la de los ROEs. Massa ha dicho algo en el mismo sentido. ¿Qué pasa con Scioli? Scioli no se ha expresado, pero yo tengo la íntima convicción de que Miguel Bain, que es el asesor político de cabecera de Scioli, tiene claro, porque yo he estado en algunas reuniones con él, cómo funciona el mercado de trigo y los errores que se han cometido en estos últimos años, así que yo tengo una firme esperanza de que aún el gobierno, aunque gane un candidato oficialista, en el caso de Scioli, va a haber cambios favorables en materia de mercado de trigo.